Bueno, pues aquí estamos una vez más con un nuevo episodio de Libros.fm. Este ya es el episodio número 52, así que aquí tenéis la oportunidad de escuchar una nueva historia que yo espero que sea de vuestro agrado. Se trata de un cuento, de un relato corto, de un autor bastante conocido, con muchas traducciones de sus libros. Me refiero a Lee Child, es un seudónimo. Es el seudónimo del escritor inglés Jean Grant, que es famoso por sus relatos cortos y novelas del género negro, que están protagonizadas por un ex policía militar, Jack Reacher, el cual, tras abandonar el ejército, comienza a recorrer Estados Unidos, un país al que el propio Lee Child, el escritor, se mudará en 1998 y donde hará su exitosa carrera literaria, ¿no? El siguiente cuento de Lee Child, un tipo entra a un bar, narra en primera persona la experiencia de Jack Reacher en un bar en el que, como el propio título dice, ha entrado para beber algo mientras escucha música en directo. Su atención, y podría decirse que también la del resto de los personajes, está puesta en una chica joven, aparentemente rica y aparentemente enamorada del guitarrista del grupo. He elegido este relato no porque me parezca un relato redondo, que no lo es, sino porque nos puede abrir nuevas perspectivas de cómo escribir a partir de un narrador que es bastante peculiar y del que luego os daré algunas pistas al final del relato. Este es un relato que forma parte del libro de Lee Child. El libro se llama Sin segundo nombre, 10 historias de Jack Reacher. Este Jack Reacher, como dije antes, es el protagonista de algunas de sus novelas, como pueden ser Mañana no estás, Zona peligrosa o Ajuste de cuentas. Os leo el cuento de Lee Child. Un tipo entra a un bar y al final pues hago un breve comentario a ver si os ayuda a entender mejor el cuento, o al menos la dinámica, la estructura que tiene dicho cuento. Relato de Lee Child. Un tipo entra a un bar. Tenía más o menos 19 años, no más grande, quizás más chica. Una compañía de seguros le habría dado 60 años más de vida. Yo supuse que una proyección más precisa era 36 horas o 36 minutos si las cosas salían mal desde el vamos. Era rubia y de ojos azules, pero no americana. Las chicas americanas tienen un brillo, una gracia, de muchas generaciones de abundancia. Esta chica era diferente. Sus ancestros habían conocido las privaciones y el miedo. Llevaba esa herencia en su cara y en su cuerpo y en sus movimientos. Sus ojos eran desconfiados. Su cuerpo era delgado. No el tipo de delgadez que viene de una dieta, sino el tipo de delgadez darwiniano que viene de que tus abuelos no tenían comida y o bien se murieron de hambre o no. Sus movimientos eran frágiles y tensos, algo alertas, algo nerviosos, por más de que en la superficie la estaba pasando tan bien como lo puede pasar una chica. Estaba en un bar de Nueva York, bebiendo cerveza, escuchando una banda y estaba enamorada del guitarra. Eso estaba claro. La parte de su mirada que no desconfiaba estaba llena de adoración y apuntaba toda en dirección a él. Probablemente era rusa, era rica, estaba sola en una mesa cerca del escenario y tenía enfrente una pila de billetes de 20 recién sacados de un cajero ATM y pagaba cada nueva botella con uno de esos billetes y no pedía el cambio. Las camareras la amaban. Había un tipo, más al fondo del lugar, clavado en un banco tapizado, mirándola. Su guardaespaldas, presumiblemente. Era un hombre alto y ancho, con la cabeza afeitada y remera negra con traje negro. Él era parte de la razón por la que ella estaba bebiendo cerveza en un bar de ciudad
a la edad de 19 años o menos. No era el tipo de lugar brilloso que tiene una política sobre chicas menores de edad, ya sea a favor o en contra. Era un descuidado antro en la calle Bleecker, atendido por chicos y chicas flacuchos intentando hacer plata para pagar la cuota de la universidad, y supongo que la habían mirado a ella y habían mirado a su escolta y tomado una decisión instantánea en contra de problemas y a favor de propinas. La miré un minuto y después miré para otro lado. Mi nombre es Jack Reacher y en algún momento fui policía militar con mucho énfasis en el tiempo pasado. Estuve afuera casi tanto como estuve adentro, pero los viejos hábitos son duros de matar. Había entrado al bar de la misma manera que entro siempre a cualquier lado, que es con cuidado. 1:30 de la mañana. Me había tomado la línea A hasta la calle 4 Oeste y caminando hacia el sur por la Sexta Avenida y doblado a la derecha en Bleecker y chequeado las veredas. Quería música, pero no del tipo de la que saca a muchos clientes a fumar afuera. El nudo más pequeño de gente estaba a un lugar con medio tramo de escaleras que subía hasta la puerta. Había un sedán Mercedes negro brillante estacionado en el cordón con un chofer al volante. La música que salía del lugar llegaba filtrada y atenuada por las paredes, pero pude escuchar una línea de bajo ágil y una batería enérgica. Así que subí las escaleras y pagué $5 de entrada y entré con un empujón de hombro. 2 salidas, una a la puerta por la que acababa de entrar, la otra señalizada al final de un largo y oscuro pasillo de baños bien al fondo. El lugar era estrecho y de más o menos 30 metros de fondo, una barra a la izquierda al frente, después algunas banquetas en U tapizadas, después un grupo de mesas sueltas en lo que, en otras noches, podía haber sido una pista. Después el escenario con la banda. La banda parecía como si la hubiesen armado por accidente después de un incidente de traspapeleo en una agencia de talentos. El bajista era un viejo negro robusto en traje con saco. Estaba tocando intensamente un contrabajo. El baterista podría haber sido su tío. Era un viejo gordo despatarrado cómodamente detrás de un set de batería pequeño y simple. El cantante también tocaba la armónica y era más viejo que el bajista y más joven que el baterista y más gordo que los dos. Quizás 60, fabricado para el confort, no para la velocidad. El guitarrista era completamente distinto. Era joven y blanco y flaco. Quizás 20 años, quizás menos de 1,70 m, quizás 60 kilos. Tenía una guitarra azul cara conectada a un amplificador recién estrenado y juntos el instrumento y el equipo sacaban sonidos punzantes llenos de espacio y ecos. El ampli puede haber estado a 11. El sonido era increíblemente fuerte. Era como si el aire del ambiente se hubiera solidificado. No había más capacidad para volumen. Pero la música era buena. Los 3 negros eran viejos pro y el chico blanco sabía todas las notas y cuándo y cómo y en qué orden tocarlas. Tenía puesta una remera roja y pantalones negros y zapatillas blancas. Tenía una expresión muy seria en la cara. Parecía extranjero, quizás ruso también. Me pasé la primera mitad de la primera canción controlando el lugar, contando gente, examinando caras, analizando el lenguaje corporal. Los viejos hábitos son duros de matar. Había 2 tipos, uno a cada lado de una mesa con las manos debajo, uno vendiendo, otro comprando. Obviamente, el negocio hecho al tacto y confirmado con miradas furtivas. Los empleados del bar le robaban al dueño vendiendo de una heladerita cervezas compradas en algún negocio. 2 de cada 3 botellas nacionales eran legítimas de las heladeras del local y la tercera salía de la de ellos. A mí me tocó una de ellos, una etiqueta mojada y un margen grande. Llevé la botella hasta un asiento en el rincón
y me senté con la espada contra la pared. Fue en ese punto que vi a la chica sola en su mesa y a su guardaespaldas en su banco. Supuse que el Mercedes afuera era de ellos. Supuse que papi era un oligarca grado B, millones, pero no miles de millones, consintiendo a su hija con 4 años en New York University y una tarjeta ATM que nunca se quedaba sin fondos. Solo 2 personas de 80 en el lugar. No gran cosa. Hasta que vi a otros 2 tipos. Eran un equipo. Hombres jóvenes altos y blancos, chaquetas de cuero baratas y ajustadas, cabezas afeitadas con hojas desafiladas, que habían dejado cortes y costras. Más rusos, probablemente. Operadores, seguro. Relacionados, sin duda. Probablemente no lo mejor que el mundo hubiera visto, pero probablemente no lo peor tampoco. Estaban sentados muy lejos, uno del otro, pero sus miradas gemelas triangulaban en la chica sola en la mesa. Estaban tensos, determinados, hasta cierto punto nerviosos. Reconocí las señales. Muchas veces me había sentido así yo mismo. Estaban a punto de entrar en acción. Así que 2 oligarcas grado B tenían un desacuerdo y uno estaba protegiendo a su niña con chóferes y guardaespaldas y el otro estaba mandando tipos alrededor del mundo para raptarla. Después vendría el rescate y la extorsión y las demandas y las fortunas cambiarían de manos, o las rentas de uranio o los derechos de petróleo o carbón o gas. Negocios al estilo Moscú. Pero generalmente no negocios exitosos. Los secuestros tienen 1000 dinámicas distintas y salen mal de 1000 maneras distintas. La esperanza de vida para una víctima de secuestro son 36 horas. Algunos sobreviven, pero la mayoría no. Algunos mueren de inmediato en el pánico inicial. La pila de billetes de 20 de la chica atraía camareras como avispas a un picnic, y ella no espantaba ninguna. Ella agarraba una botella fresca atrás de otra, y la cerveza es cerveza. Iba a tener que visitar el baño pronto y seguido, y el pasillo de los baños era largo y oscuro y tenía al fondo una salida a la calle. La miré en la chillona luz reflejada, con la música chirriando y aporreando todo a mi alrededor. Los tipos la miraban, su guardaespaldas la miraba. Ella miraba al guitarrista. Él estaba muy concentrado, cambios de clave y coros, pero de vez en cuando levantaba la mirada y sonreía, mayormente a la gloria de estar allí arriba del escenario, pero 2 veces directamente a la chica. La primera de esas 2 sonrisas fue tímida, la segunda más grande. La chica se puso en pie, le dio al borde de la mesa con la cadera y se salió de detrás y empezó a caminar hacia el corredor al fondo. Yo llegué allí primero. El sonido de la banda lo recorría con un aullido. El baño de mujeres estaba en la mitad. El baño de hombres estaba bien al final. Me apoyé en la pared y miré cómo la chica caminaba hacia mí. Estaba subida a unos tacos altos y tenía puestos pantalones ajustados y sus pasos eran cortos y precisos. Todavía no estaba borracha. Era rusa. Puso una palma pálida en la puerta del baño y empujó. Entró. Menos de 10 segundos después aparecieron los 2 tipos en el pasillo. Supuse que iban a esperarla allí, pero no. Miraron hacia mí como si fuera parte de la arquitectura y empujando la puerta con el hombro entraron al baño de mujeres, uno atrás del otro. La puerta se cerró de un golpe detrás de ellos. La música seguía sonando. Yo entré atrás de ellos. Cada día trae algo nuevo. Nunca antes había estado en un baño de mujeres. Cubículos a la derecha, lavabos a la izquierda, luz brillante y olor a perfume. La chica estaba parada cerca de la pared del fondo. Los 2 tipos estaban frente a ella. Me daban la espalda. Dije, «¡Hey!», pero no escucharon. Demasiado ruido. Los agarré de los codos, uno en cada mano. Se giraron, listos para pelear, pero después se frenaron. Soy más grande que las Frigidaire,
con las que había estado soñando allá en su país. Se quedaron quietos por un segundo y después pasaron empujándome y tiraron de la puerta y salieron. La chica me miró por un momento con una emoción que no pude descifrar y después la dejé para que hiciera lo que necesitaba hacer. Volví a mi asiento. Los dos tipos ya estaban de vuelta en los suyos. El guardaespaldas seguía imperturbable. Estaba mirando el escenario. La banda estaba terminando. La chica todavía estaba en el baño. La música se detuvo. Los dos tipos se pusieron de pie y empezaron a ir para el pasillo. El lugar estaba de repente lleno de gente en pie y en movimiento. Me acerqué hasta el guardaespaldas y le toqué el hombro y le señalé. No prestó ninguna atención. No se movió para nada hasta que el guitarrista empezó a irse para atrás del escenario. Entonces se puso de pie, los dos movimientos perfectamente sincronizados, y supe que había entendido todo mal. No una hija consentida, un hijo consentido. Papi había comprado la guitarra y el ampli y contratado músicos. El sueño del chico, de la habitación al escenario, su chofer en el cordón, su guardaespaldas mirando todo el tiempo. No un equipo de 2 de su rival, sino un equipo de 3. Una groupie adoradora. El sueño del chico. Un engatusamiento clásico. Una conferencia táctica de último momento en el baño y después acción. Me abrí hasta el fondo y estuve en la calle mucho antes de que el guardaespaldas, justo cuando la chica estaba abrazando al chico y haciéndolo dar una media vuelta y empujándolo hacia los dos tipos. Le pegué fuerte al primero y al segundo más fuerte y me quedó toda la remera salpicada con sangre de su boca. Los dos tipos cayeron al piso y la chica salió corriendo y ahí apareció el guardaespaldas. Le hice darme su remera. Las manchas de sangre llamaban la atención. Después salí por delante. Lo obvio habría sido doblar a la derecha, así que doblé a la izquierda y me tomé la línea 6 en Blicher y Lafayette, hacia el norte, el anteúltimo vagón. Me acomodé y chequeé las caras. Los viejos hábitos son duros de matar. Bueno, pues este es el cuento del escritor británico residente en Estados Unidos, Lee Child, un autor, como digo, muy conocido por sus novelas negras, en las que tiene a este personaje que es un ex militar. Y os decía que quería hacer un breve comentario sobre este cuento, pues si os dais cuenta, la historia es una historia sencilla, simplemente de este personaje, de Jack Reacher, que presencia pues una escena en un local musical, ¿no? Me parecen dos cosas muy curiosas de comentar. Primero, que el narrador es una mezcla, en mi opinión. Es un narrador en principio testigo y luego al final, en el último tramo del cuento, se convierte en un narrador protagonista. No en el protagonista de la historia, sino en uno de los protagonistas, ¿no? El narrador testigo funciona aquí, pues si os dais cuenta, en principio él no es el personaje principal de la historia, simplemente yo lo llamaría, es un personaje mirón, entra en un pub y llevado de esa imaginación o ese oficio que ya tiene para descubrir o anticiparse a posibles líos, pues va pergeñando en su imaginación una historia o una situación en la que todo gira en torno a una presunta chica millonaria rusa, ¿no? En ese aspecto, pues si os dais cuenta, es un narrador testigo que no parece saber mucho de la historia. Eso nos sitúa al nivel del narrador, es decir, el narrador no sabe más que el lector de aquello que está visualizando y por eso tiene tantas... si os dais cuenta, ni siquiera es un narrador con mucha autoridad, por así llamarlo, pues todo lo que está viendo lo pone en duda.
Comienza diciendo que tenía más o menos 19 años, no más grande, quizás más chica. Una compañía de seguros le habría dado 60 años más de vida. Yo supuse que una proyección más precisa era 36 horas o 36 minutos si las cosas salían mal desde el vamos. Si os dais cuenta, es una traducción un poco extraña. Yo no sé lo que quiere decir el vamos. Es una traducción posiblemente argentina. Habla de remera, chequear. Daos cuenta que es una traducción que tiene ciertas palabras que son claramente latinoamericanas. Pero lo que nos interesa ya, ese primer párrafo, es de la incertidumbre, ¿no? Ya dice, tenía más o menos, no más grande, quizás una compañía le habría dado, yo supuse. Entonces, si os dais cuenta, no habla con autoridad, no nos va contando con firmeza lo que está viendo, sino que él se está haciendo una suposición. Más adelante dice, estaba en un bar en Nueva York, bebiendo cerveza, escuchando una banda, y estaba enamorada del guitarrista. Eso estaba claro. Cuando dice eso, pronombre eso, estaba claro, quiere decir que todo lo demás posiblemente no estuviera claro, ¿no? Por poner algún ejemplo más adelante dice, las camareras la amaban. Había un tipo más al fondo del lugar, clavado en un banco tapizado, mirándola. Su guardaespaldas, presumiblemente. Bueno, pues daos cuenta de que es un narrador que no va consignando los hechos de manera firme, rotunda, sino que debemos un poco, el lector debe un poco, en cierta manera, confiar en su palabra, si bien este narrador puede descarrilar, como precisamente pasa al final, ¿no? Dice también más adelante, el cantante también tocaba la armónica y era más viejo que el bajista y más joven que el baterista y más gordo que los dos. Quizás 60, fabricado para el confort, no para la velocidad. Todos son apreciaciones, hay dudas, narra desde la incertidumbre, se limita a hacer conjeturas, etcétera. Y si os das cuenta, pues claro, al ser en primera persona, el lenguaje es subjetivo. Eso es lo que me ha llamado técnicamente, por una parte, me ha llamado la atención de este relato, eso de que hace una mezcla de dos tipos de narradores. Pues más adelante, a partir del momento en el que la chica va al baño, el personaje pasa de ser un narrador testigo, un personaje mirón que se limita a ver, a analizar, a comentar los hechos, a comentar lo que ocurre en ese escenario, en ese bar, para luego convertirse en cierta manera en coprotagonista de la historia. Pues se mete en el baño de la chica y ahí pues tiene un encontronazo con esos dos tipos, ¿no? Así que pasa de ser, como digo, un narrador testigo a un narrador coprotagonista de la historia, ¿no? La otra parte que me gusta, me llama la atención, es que en cierta manera Lee Child ha jugado con el lector y nos ha hecho cambiar el enfoque. Parecía como si todo girara en torno a la chica, el guitarrista estaba pendiente de la chica, el narrador estaba pendiente de la chica, los dos matones estaban pendientes de la chica, se suponía que el guardaespaldas estaba ahí vigilando y protegiendo a la chica, cuando al final resulta, todo desde el punto de vista del personaje narrador, desde su punto de vista, que al final el protagonista alrededor del cual va la historia no es la chica, sino que va alrededor del guitarrista, el más joven de la banda, y se supone que su padre es un oligarca que ha montado, bueno, pues como habéis escuchado, ha permitido que el niño haga su fantasía de tener un grupo, de una groupie y manejar mucha pasta y con un guardaespaldas, etcétera, ¿no? O sea, digamos que es como el sueño hecho realidad de un adolescente pagado por su adinerado padre, todo ello en su posición del personaje narrador. Al pasar el personaje de ser el chico, de ser la chica a ser el chico, tenemos que hacer una especie de relectura del cuento, pues el escritor, el autor, nos ha conducido hacia un personaje cuando luego resulta que ese personaje era irrelevante y era uno más de ese puzzle, de esa composición de personajes que giraban en torno al
al verdadero protagonista, que era el guitarrista. Es interesante pues el cuento, la narración, no pretende ser un gran relato, pero tiene ese aspecto técnico que nos puede interesar, en el que se narra desde la duda, en muchos quizá, presumiblemente, más o menos. Entonces, de esa forma el narrador nos involucra en una historia y nosotros sabemos tanto o tampoco, si preferimos decirlo así, como el propio narrador. No es desde luego un narrador omnisciente que todo lo sabe. Este más bien otro tipo de narrador testigo que está dentro de la historia, pero está dentro de la historia solo al principio como mirón y luego porque él mismo se autoinvita a ser un coprotagonista. Otro personaje narrador pues quizá podría ser un personaje que va en un tren y a él lo involucran en la historia y cuenta los hechos tal como suceden. Pero no ocurre así en este caso, sino que ese personaje narrador tiene mucha voluntad de ser incluido en la historia y se toma la libertad de actuar por su cuenta. Bueno, ese era no me quiero enrollar más. Espero que el cuento haya sido de vuestro interés. No es una obra maestra. Daos cuenta de que el propio título alude a la simpleza o a la sencillez del cuento. Se titula Un tipo entra a un bar. El propio título nos da a entender que quizás sea, bueno, casi seguro, una traducción hecha por algún latinoamericano. En España no solemos decir tanto entrar a, sino entrar en. Es un cambio de preposiciones, pero bueno, simplemente ya desde el título vemos que posiblemente se trata de una traducción de un autor argentino para una edición argentina, ¿no? O de otro país de Latinoamérica. Y nada más, os daréis cuenta que tiene una forma de narrar concisa, en la que a veces incluso omite los verbos, creando unas frases un tanto pues telegráficas, por así decirlo, ¿no? Nada más por hoy. Se despide de vosotros Francisco Rodríguez Criado, escritor y corrector de estilo. Y nada, espero que sigáis escuchando estos podcasts de libros.fm, que como bien sabéis los llevo también a mi canal en YouTube, y os dejaré todas las notas en las notas del programa, todas las direcciones, para que podáis seguir escuchando estas grabaciones si son de vuestro interés. Y muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta otra.